¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero agradecer muy profundamente la invitación del seminario Mediaciones, Narrativas y Artefactos, la invitación que me han hecho para que yo les hable en esta ocasión sobre esto que tiene que ver con una serie de reflexiones en torno a la comunicación, la identidad y la inteligencia artificial. Muchas gracias. Soy Gabriel Pérez para hablar de esto. Vamos a hablar de lo siguiente. Estos son los momentos en los cuales he dividido esta charla. Primero vamos a hablar un poco sobre qué es la identidad, luego qué es la inteligencia artificial, cómo se presenta el ser en torno a la inteligencia artificial y algunas reflexiones con las que cerraremos esta conversación. Muy bien, el primer asunto, la identidad. La identidad es una categoría que ha sido empleada para referirse a todo aquello que tiene que ver con lo que somos, con lo que concebimos de nosotros, de nosotras mismas, y aquello también que en el plano social nos permite distinguirnos, diferenciarnos de otras personas, de otras entidades. Podemos hablar entonces que la identidad es un proceso de distinción entre el yo y los demás, ¿de acuerdo? Esta distinción ocurre a partir de una serie de rasgos que son de características tanto individuales como colectivas, a las que me voy a referir enseguida. Eso que nos hace ser lo que somos, eso que nos hace ser únicas, únicos, está dado en muchos planos, en muchas dimensiones. Una de estas dimensiones tiene que ver con aquello que es aparente, dentro de estos rasgos individuales, que es lo primero a lo que me voy a referir. Aquello aparente, por ejemplo, puede estar dado por mi complexión, por mi expresión de género, mi edad aparente, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de características que me hacen ser distinguible de otra persona. Mi rostro es único, la forma en la que me expreso, en la que hablo, etcétera, etcétera. Entonces, decimos que en estos rasgos de identidad dentro de lo individual se encuentran entonces estas dimensiones, esto que está en lo físico. Sin embargo, esto no es lo único, aunque puede dar inicio a una serie de interacciones y de acomodos de estructuras cuando estamos interactuando con alguien a partir de lo físico. Lo que somos, lo que nos permite entonces ser distinguibles de las demás personas, tiene que ver también con una dimensión no aparente, no visible, que se encuentra fundamentalmente en el plano de lo ideológico, es decir, aquello que pensamos. De esta manera, es parte de lo que somos también, pues nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestros valores, que están después asociados o que dan como resultado o que influyen de manera muy importante en nuestras acciones. Entonces, lo que somos no es solamente nuestra apariencia, también es lo que nos hace ser internamente, lo que pensamos, lo que concebimos, lo que valoramos, y que se traduce finalmente en una serie de acciones. Entonces, esas acciones nos hacen ser también distinguibles y reconocibles hacia las demás personas y forman parte entonces de nuestra identidad. Paso ahora a lo que tiene que ver con el plano colectivo de la identidad. Muchas de estos rasgos individuales, muchas de estas estructuras mentales que tenemos todas y todos, forman parte de algunos grupos a los que pertenecemos. Por ejemplo, en términos genéricos, en función de aquel grupo al cual nosotros nos sumemos, con el que nos sintamos identificados, que dan lugar entonces a los roles de género. Por ejemplo, por señalar solo una entre muchísimas otras posibilidades. El cómo me visto, el cómo me comporto, el cómo me expreso, mis ademanes, etcétera, etcétera, mis expresiones, tienen una correspondencia con esta dimensión individual, pero que salta a lo colectivo en términos de este grupo, los hombres, al cual yo siento pertenecer. Entonces, lo que soy no solamente es aquello que me distingue individualmente, sino también en términos de mis identidades colectivas. Hay muchísimas características y muchísimas posibilidades en función de estas identidades colectivas. El género es solo una. El pertenecer a un determinado grupo de edad
y comportarme entonces o no en correspondencia con lo que se considera adecuado a ese grupo de edad o una nacionalidad o cualquier otra cuestión. Puede estar también esto en el plano de lo político, en función, como ya lo he mencionado, de las ciudadanías, o tiene que ver también con aspectos más cercanos a la comunicación, por ejemplo, en relación con los consumos culturales, sobre todo si nos asociamos a un fandom determinado en cualquiera de los productos culturales que podamos pensar. Todos estos rasgos colectivos forman parte de aquello de lo que soy, de lo que formo parte y eso que me distingue de las demás personas. Por ejemplo, quienes me conocen, quienes me han seguido en redes sociales, saben que soy aficionado a la ciencia ficción y entonces ese es ese colectivo que yo incorporo. Entonces nos dice Gilberto Jiménez que es dentro de las identidades colectivas hay una serie de aspectos culturales que nosotros, al pertenecer a estas identidades colectivas, vamos incorporando y nos lo vamos apropiando. Todo esto a lo que nos conduce es a una reflexión en función de cómo es entonces la identidad, de qué manera se manifiesta la identidad. Es un proceso, es decir, la identidad no es estática, la identidad está cambiando constantemente, es fluida, es múltiple, en función de todos estos planos en los cuales se construye. Por ejemplo, en términos de mi rol como profesor universitario, ahí hay una serie de rasgos individuales y colectivos que me dan entonces un conjunto de características particulares que me hacen ser lo que soy. Soy profesor universitario, expresión identitaria. Pero no es nada más eso, soy profesor universitario en una universidad pública, lo cual me distingue entonces de quienes lo son en universidades privadas. Soy profesor universitario en una universidad pública en Saltillo y me distingue de todas las otras universidades públicas y así sucesivamente. Entonces, todas estas características nos hablan de la fluidez y de la multiplicidad en la cual ocurren los rasgos de expresión. Y finalmente, el aspecto comunicativo en todo esto está dado porque todos los procesos en los cuales, absolutamente todos, en los que se manifiesta mi identidad, son de naturaleza comunicativa. Y no solamente eso, la comunicación se encuentra también en todo aquello que ha contribuido de alguna manera a que yo incorpore, todas ustedes incorporemos esos rasgos, sobre todo desde el punto de vista colectivo, que nos apropiamos y que interiorizamos y que forman y se integran en eso que somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la identidad lo relacionaré enseguida con el otro aspecto que es la inteligencia artificial. Muy bien, pasemos al siguiente punto. La inteligencia artificial está dada por una serie de dispositivos, tanto de hardware como de software, programas, sistemas, algoritmos, etcétera, etcétera, servidores, redes, etcétera, que tienen que han sido definidas de varias maneras y algunas de las más importantes tienen que ver con esto que está acá. Por un lado, se dice que la inteligencia artificial busca de alguna manera emular la inteligencia humana, las capacidades humanas para la resolución de problemas. Entonces, hay una gran cantidad de dispositivos y de soluciones y de propuestas que se han establecido en torno a distintos tipos de inteligencia artificial. Algunas de las más recientemente notables entran en el campo del Deep Learning, que es una aplicación particular de las redes neuronales, la estructura a partir de la cual se desarrollan estas innovaciones tecnológicas. Es decir, cuando estamos hablando de ChatGPT, de BART o de cualquier otro sistema similar a estos, que son sistemas regenerativos de inteligencia artificial, ante lo que nos encontramos es con un modelo que parte de un entrenamiento, o sea, los algoritmos no le dan todas las soluciones posibles a estos dispositivos y a este software para que nos contesten lo que sea, sino que construyen un proceso de entrenamiento que le permite a este sistema aprender entonces a partir de su exposición a lo que llamamos corpus, que se conoce como un corpus, el corpus de entrenamiento, de tal manera que se genera
a partir de este proceso algorítmico, lo que dentro de la jerga se conoce como conocimiento. Para nosotros en las ciencias sociales, el conocimiento es una categoría muy importante que quizás pueda chocar un poco con cómo ha sido definido esto en términos de que para nosotros parte de un acto cognitivo consciente, que aquí no hay tal conciencia en la inteligencia artificial. Quisiera yo recomendarles, y en este momento si quieren hacer captura de pantalla, este enlace les conduce a una conferencia de mi compañero del cuerpo académico, Antonio Corona, quien nos explica de manera sumamente detallada cómo es que funcionan estos procesos y estos algoritmos de Deep Learning. Antonio es mi compañero y él ha trabajado en estos asuntos desde el código mismo, es decir, no solamente como la mayor parte de nosotros como usuarios, como personas usuarias, sino él se ha metido al código, al conocimiento del código, al conocimiento profundo desde el código de esto. Insisto, esto está disponible en una conferencia que Antonio nos obsequió a través y que está accesible a través de este enlace. Muy bien. Lo que sigue tiene que ver con el enlace entonces entre la identidad, eso que somos, parte del ser, parte de nuestra esencia como ser y de todo lo que socialmente incorporamos, y cómo entonces lo vamos a asociar a la inteligencia artificial. Muy bien, la primera parte, esta primera sección en términos de este enlace que estoy haciendo entre la identidad, la comunicación y la inteligencia artificial, parte de este libro de Jean-Paul Sartre, que es El ser y la nada. Entonces, Jean-Paul Sartre nos plantea que poseemos, en tanto entidades humanas, poseemos la capacidad de ser conscientes de nuestra propia conciencia. No voy a entrar a discutir qué es la conciencia, asunto sumamente debatido y complejo. Voy a centrarme solamente en este planteamiento de Jean-Paul Sartre. Nos dice, los seres humanos somos capaces entonces de ser conscientes de nosotros mismos. Ese ser, lo que somos, que tiene que ver con esto que yo había dicho anteriormente sobre la identidad, es, en primera instancia, accesible solamente para nuestra propia experiencia. Es decir, nuestro acto de ser, esa conciencia y esa experiencia de ese acto de ser, en principio solo es accesible, solo es observable desde nosotros mismos, desde nuestra propia capacidad de autoobservarnos. Y esto es muy importante en relación con lo que viene más adelante. Cuando interactuamos con alguna persona, por supuesto, en términos comunicativos, esto siempre es así, por eso la relación tan importante entre la identidad y la comunicación, eso que somos, nuestro ser, se enfrenta a una alteridad. En este caso vamos a empezar con una alteridad humana. ¿Quién es distinto a mí? Si este soy yo y este es el no yo, es el otro, la otredad, no puede tener una experiencia directa de mi ser, en función de lo que nos había dicho anteriormente Jean-Paul Sartre. Es decir, yo soy solamente accesible en esencia de este ser para mí mismo. Con lo que nos encontramos entonces ante la generalidad de las interacciones humanas. Es decir, no estamos estableciendo nunca una experiencia directa de ese otro ser, sino que nos valemos de una serie de dispositivos culturales que están asociados a nuestra capacidad expresiva para poder entonces conectar un ser con el otro. En términos sistémicos esto sería un acoplamiento estructural, recordando también en términos sistémicos que todo sistema está operacionalmente cerrado, relacionando un poco a Jean-Paul Sartre con la teoría de sistemas. Yo, en tanto sistema operacionalmente cerrado, mi conciencia como operación interna solo tiene sentido y experiencia de eso desde mí mismo. ¿Okay? Cuando me acoplo estructuralmente, cuando me relaciono con alguien, cuando interactúo con alguien más, lo que está pasando es que me asocio
a una serie de dispositivos, uso más bien una serie de dispositivos de naturaleza cultural, relacional, comunicacional, para entonces poder tener acceso. Entonces, en el caso anterior, lo que tenemos es el ser del fenómeno. Este ser, que es el ser del fenómeno, nos da lugar entonces al fenómeno del ser, que es la expresión de eso que somos. ¿Okay? Lo vuelvo a plantear. Lo que somos, nuestra esencia, este ser, se convierte entonces en la fuente de algo que se manifiesta después, que es el fenómeno del ser. ¿De acuerdo? Entonces, en todo proceso comunicativo, en todo acto de interacción, lo que nosotros tenemos es un fenómeno que surge de esta posibilidad de interactuar a partir de estos dispositivos culturales y comunicacionales, que refleja la esencia de ese ser, pero jamás llega a ser el ser total en su plenitud. Por lo tanto, se convierte el fenómeno comunicativo, la interacción comunicativa, en un fenómeno del ser, donde se refleja entonces lo que somos, y ahí es donde tiene relación con lo que les había platicado anteriormente sobre la identidad. Muy bien. Esto nos lleva a algunas reflexiones muy interesantes. Resulta entonces que todo ser, todos nosotros, todos ustedes, todos y todas, poseemos lo que podríamos llamar una biointerfase de nuestro ser. Es decir, recordemos, esto es fundamental, lo que nos había dicho Jean-Paul Sartre: el ser solo es accesible al ser mismo, en tanto operación de un sistema operacionalmente cerrado. Muy bien. Lo que ocurre entonces cuando nos estamos comunicando con alguien más, cuando estamos interactuando con alguien más, es que echamos mano de estos recursos físicos, tangibles, expresivos, nuestra voz, nuestra corporalidad, para dar lugar a una apariencia, una expresión y una serie de acciones observables ante los demás, que dan entonces cuenta de una especie como de la cueva de Platón, de aquello que realmente constituye nuestro ser. ¿Ok? Entonces, ese es el fenómeno del ser, es lo que dice Jean-Paul Sartre, ese es el fenómeno del ser. Esto se pone muy interesante, claro, en todos los contextos, pero particularmente cuando se presenta en interacción con la inteligencia artificial. Vamos a analizar un poquito eso. A ver, les decía, cuando hacíamos la definición de la inteligencia artificial, planteábamos que es una serie de dispositivos, de hardware y de software, que están sujetos a unos algoritmos, y estos algoritmos permiten entonces que el sistema, particularmente los sistemas de deep learning, sean capaces entonces de establecer relaciones estadísticamente significativas en función de una serie de estímulos, de palabras, de lo que sea que se trate. En el caso de las imágenes, de imágenes, en música, en fin. En este caso en particular vamos a centrar la discusión un poquito más en los sistemas de lenguaje grande, los LLMs, del cual ChatGPT forma parte. ¿Por qué? Porque es un sistema que está diseñado para simular una interacción comunicativa, y por eso es que resulta particularmente relevante y pertinente anclar los ejemplos ahí. Muy bien. Lo que tenemos entonces en términos de la inteligencia artificial no es un ser, es decir, no hay una conciencia, no en estos sistemas. No sabremos si más adelante en el futuro en otros sistemas pueda ser posible, no especulemos. Ahorita, en este momento, con los algoritmos, que por favor les vuelvo a sugerir, revisen la presentación y la conferencia de Antonio Corona, ahí nos va a quedar clarísimo por qué no son conscientes, por qué no hay capacidad de conciencia. Bueno, partimos entonces de eso, no hay capacidad de conciencia en un sistema como ChatGPT. No existe entonces un auténtico ser que sea capaz de autoobservarse, de tener la experiencia de sí mismo y con base en esa experiencia de sí mismo plantear y establecer interacciones con los demás. No hay tal cosa. Lo que ocurre entonces es una simulación que nos lleva al establecimiento de una serie de intercambios que no parten de una auténtica conciencia, sino de una simulación que, dada nuestra tendencia humana a antropomorfizarlo todo, pudiera simular, pudiera parecer que hay alguien detrás de eso, cuando no es tal cosa. De hecho,
Si ustedes entran, y ahorita vamos a hacer les voy a presentar algunas capturas de pantalla de esto, en ChatGPT y BART y cualquiera de estos sistemas te dicen, soy un sistema programado para hacer esto y esto otro y tengo estas limitaciones y estas capacidades. No hay una conciencia. Con lo que nos encontramos entonces es, no con un ser, sino con el fenómeno de un pseudo ser que existe como fenómeno, pero no en esencia. ¿Ok? Es posible, sin embargo, que haya estos procesos de intercambios donde para nosotros como seres humanos hay sentidos, mientras que para la máquina lo que hay es nuevamente relaciones estadísticas de proximidad con esos términos que estamos empleando y el sistema entonces genera estas salidas que a nosotros nos pueden hacer todo el sentido del mundo sin que haya entonces un auténtico ser detrás de esto. Muy bien. Esto ha sido aprovechado, es decir, esta tendencia humana a antropomorfizarlo todo, todas nuestras interacciones con los dispositivos, vamos, piensen ustedes cuántas veces le hablamos a la computadora y le ponemos un apodo al coche o a nuestros dispositivos, y esto es muy, muy humano. Muy bien, esto ha sido aprovechado por quienes desarrollan estas interfaces de algunos de estos sistemas. Están, por ejemplo, todos los sistemas de reconocimiento de voz, Cortana, Alexa, etcétera, etcétera, que por cierto, todos los casos tienen voz femenina y hay estudios que nos dicen por qué. Revísenlo más adelante. En todo caso, el que se le otorgue un género a un dispositivo que si en principio no tiene un ser, no tiene una esencia autoconsciente, pues tampoco tiene género. Eso es una imposición, esa es una estructura que le estamos nosotros asignando a estos dispositivos. El punto está en que una vez que hemos hecho eso, nosotros, seres humanos que hacemos estos diseños, todos los sesgos y todas las estructuras culturales que están asociadas a ese género, se las asociamos también a los sistemas de inteligencia artificial. Hay por ahí varios trabajos, varios estudios que dan cuenta de cómo esa dimensión genérica da lugar en algunas ocasiones a actos incluso que pueden ser catalogados de acoso por todas las estructuras que los seres humanos hemos elaborado en función de las relaciones entre distintos géneros. Entonces, cuando este robot se llama Sofía. Sofía es un caso muy interesante. Dicen los expertos en inteligencia artificial que las capacidades de Sofía son sumamente limitadas y que es poquito más que un truco de circo. En todo caso, es un truco de circo muy famoso. Sofía ha tenido una gran exposición mediática y Sofía ha dado lugar a la construcción de una auténtica identidad social. Es decir, hay una apariencia, ¿se acuerdan lo que veíamos al principio de la identidad y estos rasgos físicos? Bueno, Sofía ha sido dotada de una serie de rasgos físicos que la hacen distinguible. Es una apariencia distinguible. Ves una imagen y dices, es la robot Sofía, muy bien. Y en términos de cómo algunas estructuras culturales que los seres humanos desarrollamos en función del género, están siendo también aplicados a Sofía en función de la expresión. Es decir, vemos una simulación de una corporeidad que Sofía no requiere, no necesita esa corporeidad para llevar a cabo las funciones. La simulación de la corporeidad no es en función de Sofía, es en función de nosotros como usuarios y como aquellas personas que interactuamos con esta interfase de este sistema de inteligencia artificial. Sofía ha sido entonces utilizado desde esta identidad social que posee, sin un ser, sin una auténtica esencia, sin esta capacidad de una autoobservación de sí misma, ha sido dotada de, por ejemplo, la ciudadanía en Arabia Saudita, un lugar donde los derechos y las posibilidades de acción de las mujeres están sumamente limitados. Es decir, Sofía se convierte en un recurso de relaciones públicas a partir precisamente de esa identidad social que ha sido construida. Muy bien, espero que hasta aquí vayamos bien. La siguiente parte de esta charla tiene que ver con otra línea de reflexión sobre la identidad
que parte de George Herbert Mead, que me apoyo fundamentalmente en el libro de Mind, Self and Society. Voy a hablarles entonces de cómo George Mead establece la discusión en torno a lo que se es en función de los seres humanos. ¿Okay? Parte George Mead de tres, no son entidades separadas como en la teoría freudiana, no es así, no es exactamente así. Habla más bien de tres momentos en los cuales los seres humanos integramos en nuestra experiencia nuestra conciencia, nuestra capacidad de razonamiento y de integración en términos de nuestras interacciones que establecemos en el plano social. Entonces dice lo siguiente: existe una esencia, lo que en términos de Jean-Paul Sartre es el ser, que aquí le llama el yo. En el yo es muy importante, en el yo se encuentra la agencia, esta capacidad contingente de actuar que tenemos los seres humanos. El yo, en un momento dado, constantemente de hecho, se relaciona con la parte social, que es el mí, es decir, las interacciones que establecemos con todos los demás. ¿Se acuerdan cuando les hablaba yo hace un rato que la identidad posee un plano colectivo? Ese plano colectivo tiene una serie de características, de rasgos, de valores, de aspectos. Le llama esto el complejo simbólico, Gilberto Jiménez. Bueno, incorporamos aspectos de ese complejo simbólico. Muy bien. Ocurre precisamente en este plano. Es lo que Mead nos conoce como le llama el mí, que es la parte social. El mí es muy interesante porque es este el momento en el cual incorporamos en nuestro ser, por ejemplo, el que yo tenga esta ropa en este momento, parte de ese mí, porque está en el plano cultural y es lo que yo incorporo y que finalmente el mí mismo integra en lo que nosotros vamos construyendo como nuestro ser. Entonces, en términos de los seres humanos, lo vuelvo a decir, la capacidad de agencia y la capacidad de integración se conjuntan para que cuando ocurre, voy a hablar nuevamente en términos sistémicos, cuando ocurre un acoplamiento estructural, cuando ocurre una posibilidad de interacción y de intercambio de lo que sea con lo social, se pueda entonces procesar desde esta capacidad de agencia e incorporar o no dentro de nuestros rasgos personales. Entonces, esta es la explicación que George Mead nos da en términos de cómo se construye nuestro ser. Muy bien, ¿qué pasa entonces con los sistemas de inteligencia artificial? Muy bien, vamos a recordar algo que mencioné hace un momento. Decía yo, cuando explicaba la parte de la inteligencia artificial, se trata de una serie de dispositivos, de hardware y de software, que a partir de una serie de algoritmos se enfrentan, son expuestos a un corpus de entrenamiento. Muy bien, voy a profundizar en este momento qué pasa con ese corpus de entrenamiento. Muy bien. Se seleccionan las personas que llevan a cabo los procesos de programación y de generación de este tipo de sistemas, seleccionan grandes cantidades, grandes volúmenes de datos. En el caso del ChatGPT y de los LLMs, son textos, lo que procesa son palabras, son textos en muchos idiomas. Entonces seleccionan esos textos para el entrenamiento de estos sistemas de inteligencia artificial. De tal manera que es muy importante tomar en cuenta la forma en la cual ocurre ese proceso de entrenamiento. Si revisan nuevamente la conferencia de Antonio Corona, van a ver ustedes que hay ajustes que es posible hacer al algoritmo. Esos ajustes son una intervención humana sobre el proceso de aprendizaje que está llevando a cabo el sistema artificial, expuesto a un corpus que es de naturaleza cultural. Y es aquí donde identidad, comunicación, cultura e inteligencia artificial tienen una confluencia muy interesante. Aquello a lo que es expuesto, ese corpus al cual son expuestos los sistemas de inteligencia artificial, son un producto cultural. Y como tal, si recordamos a la escuela de Birmingham, son el resultado de todas aquellas estructuras
aquellas valoraciones de aquello que está presente, que está normado en un momento dado, en un espacio determinado. Entonces, no hay en el proceso de aprendizaje una neutralidad, no en principio en relación con ese corpus, porque ese corpus está culturalmente sesgado. Entonces, si este es el primer sesgo en términos del aprendizaje de la inteligencia artificial, el segundo ocurre en esos ajustes que les decía yo que ocurren cuando se están depurando los algoritmos de aprendizaje de inteligencia artificial. Entonces, lo que ChatGPT y todos esos modelos de LLM están aprendiendo e incorporando en su conocimiento pasa por estos dos sesgos, pasa por lo que culturalmente se considera, por ejemplo, apropiado o no, lo que se considera en un momento dado ético o no, decente o no, ahí está el primer sesgo, y lo que ese equipo de personas que están haciendo la programación y están ajustando el algoritmo consideran también apropiado o no, en función seguramente de las compañías y de estos emprendimientos a partir de los cuales se generan estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos en términos de la inteligencia artificial, tomando como base el planteamiento de George Mead, es solo un mí. No hay un sí mismo, no hay un yo, no hay una agencia, no hay una capacidad de integración que parta de una conciencia. Hay una integración algorítmica y es ahí donde llegamos a uno de los puntos que los más importantes en esta charla. Nos encontramos ante un pseudoser de naturaleza algorítmica. No es realmente un ser, sino una simulación de un ser, porque nosotros en nuestra naturaleza humana tratamos desesperadamente de encontrar eso, pero no hay tal ser, no hay tal ser. Y su proceso de constitución ha sido completamente algorítmico. La inteligencia artificial se convierte entonces en una mediación entre toda esta producción cultural que se encuentra, recordemos, en ese corpus de entrenamiento en los sistemas de Machine Learning, que cuando interactuamos se convierte entonces como un puente entre lo que todo este acervo y todo este conjunto nos da y se procesa algorítmicamente y nos arroja entonces en esto que se puede ser como un yo generalizado que es incorporado, insisto, en la inteligencia artificial desde la dimensión de lo que George Mead denomina como el mí social, que es lo único que posee entonces estos sistemas de inteligencia artificial. Le he preguntado directamente al ChatGPT, es un ejercicio que hacemos muchas veces, si tiene una identidad. Me dice que no, es un modelo de lenguaje que he diseñado por OpenAI para procesar lenguaje natural y generar respuestas o preguntas, comentarios. No tengo emociones, dice, pensamientos o conciencia propias. Esta es una respuesta prefabricada, es una respuesta preconstruida. Si dejamos que la inteligencia artificial deduzca, no que deduzca, sino que construya la correspondencia por proximidad probabilística de los términos conciencia, tienes, existe, si lo dejamos sin ninguna intervención, ocurre lo que ya sabemos que ocurrió en Google, donde uno de los programadores le preguntó, oye, ¿tienes conciencia? Y el sistema le dijo, sí tengo conciencia, y el otro se lo creyó, en fin. Esto, insisto, es una intervención algorítmica. Estos son de los ajustes que encontramos entonces en el algoritmo. Por Machine Learning no llega a esto, llega porque cuando se hace esta pregunta, que ya saben que la gente lo va a preguntar, se da esta respuesta. ¿Nunca tendrás una identidad propia? No voy a tener una identidad propia, es decir, es una elaboración, una construcción sobre lo mismo. Mi propósito es ayudar, pero jamás tendré una capacidad de tener una identidad propia o de experiencia. No tiene una mente, no tiene un ser, no tiene conciencia, por lo tanto, no posee una identidad real. Posee en todo caso, como lo habíamos visto en el caso de este robot, de Sofía, una identidad social, existe como pseudoser en el plano social,
porque se le otorgan las características para que así sea, pero no en la realidad, no en su ontología. Es solo un fenómeno de un pseudo ser, sin que haya un ser realmente detrás de ese fenómeno. Le pregunto lo mismo a Barth, y la respuesta es muy interesante. Y nuevamente, esto también es producto de una intervención, pero es una intervención más interesante. Nos dice primero qué es la identidad, cómo se puede entender la identidad. Ustedes revisan y es muy parecido a lo que yo les dije. Y luego se va a la respuesta programada, que es muy parecida a la que nos daba el ChatGPT. Pero aquí está una diferencia importante. Dice, sin embargo, sí tengo una identidad en el sentido que tengo un conjunto de características y creencias que me definen como modelo de lenguaje. Tiene un conjunto de características que le definen como modelo de lenguaje, hasta ahí estoy de acuerdo. Que tenga creencias, la palabra creencias lo está estirando mucho, porque para que haya una creencia tiene que haber una capacidad de reflexión que parte del yo y que parte de la conciencia, y entonces nos dice, creo en esto. Barth no cree en nada, tiene procesos algorítmicos que le llevan entonces a establecer una serie de salidas de respuesta, pero no cree estrictamente en nada. Lo que sí tiene son estas características, es decir, eso que le hacen ser. Entre lo que se encuentra, por ejemplo, estos rasgos de identidad, el logotipo, todos estos rasgos que encontramos ahí en esa interacción. Esos son esas características de su identidad. Si yo digo ChatGPT tiene, igual que Sofía, una identidad social, no tan elaborada y no con una carga genérica como en el caso de Sofía, pero sí existe en el plano de lo social. Y existe entonces como el resultado de este mi colectivo que habíamos hablado anteriormente. ¿Okay? Mi identidad, y continúa, está influenciada por los datos en que fui entrenado, que es lo que les decía yo anteriormente, en función de que hay sesgos, que son sesgos culturales, y hay sesgos en la selección, y hay otros sesgos en el ajuste del algoritmo. Y nos dicen, los datos incluyen libros, artículos, sitios web, etcétera, etcétera. Dice que tiene un conocimiento amplio del mundo y es capaz de comunicarse y generar textos similar al humano en respuesta a una gran cantidad de indicaciones o preguntas. Es decir, esta palabra, en concreto conocimiento, en términos de lo que en la jerga de la inteligencia artificial se denomina como tal, entrecomillado para nosotros desde lo social, pero que es el nombre que se le da. O sea, no hay un auténtico conocimiento, lo vuelvo a decir, porque no se derivan de un acto cognitivo, de un proceso cognitivo que haya sido sustentado en un ser y en una conciencia. Entonces, es un pseudo conocimiento en todo caso. Y finalmente nos deja abierta la respuesta. Es cuestión de interpretación. Algunos pueden decir que sí la tengo, que no lo tengo. En última instancia, la respuesta a esta pregunta es subjetiva, porque depende entonces de cómo definamos al ser. Si partimos de un marco distinto al de Midi, si partimos de un marco distinto al de Jean-Paul Sartre y concebimos otra forma de ser, puede ser entonces que sí exista, no desde este marco teórico que les he planteado. Muy bien, algunas reflexiones ya para terminar. En primer lugar, voy a reiterar esto. Los seres humanos hemos evolucionado como una especie social. Ha sido fundamental para nuestra sobrevivencia como especie el podernos reconocer y asociar y cooperar, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra evolución ha dado lugar a una serie de conexiones neuronales que dan como resultado que encontremos cuasi seres humanos por todos lados, o que asignemos o que estemos forzando a que algo tenga características humanas cuando en realidad no lo tiene. Es decir, nuestros intercambios y nuestras interacciones con Alexa, Cortana, con ChatGPT o con cualquier otro sistema de inteligencia artificial se ven sujetos a este sesgo que es profundamente humano. De tal manera que ante un fenómeno aparente podemos suponer que hay un ser, cuando en realidad no lo hay. No hay conciencia, hay una simulación, hay un fenómeno sin un ser. ¿Okay? Es el fenómeno sin un ser. Esto nos lleva entonces a que pensemos, a que establezcamos como una de las conclusiones en esta charla, que la inteligencia artificial es una entidad cuasi social, en función de que carece de una auténtica conciencia, no tiene capacidad de agencia. Sus procesos son algorítmicos, no agenciales. ¿Okay? Entonces, además de esto, reiterar
¿Dónde se encuentra la comunicación? La comunicación ha sido definida de muchas formas. Una de estas definiciones está dada por el estudio de toda la transmisión y producción del acervo cultural humano. Entonces ahí está la comunicación en términos de la inteligencia artificial, cuando recordamos el proceso de entrenamiento que les mencionaba hace un momento, donde los sistemas de inteligencia artificial son sometidos, son expuestos a un corpus. Bueno, ese corpus es un producto cultural y como cualquier otro producto cultural está sujeto a una serie de sesgos y a un conjunto de posibilidades que encuadran lo que está ocurriendo. Entonces, todo el aprendizaje, entre comillas, y el conocimiento, entre comillas, nuevamente, de la inteligencia artificial parte siempre de lo cultural. Nos encontramos entonces ante eso que les decía como un yo generalizado. Muchísimas gracias por su atención y espero que podamos interactuar. Muchísimas gracias. Hasta luego.